compañeros, pues hemos avanzado un buen ratito en el tema, muy interesantes todas tus aportaciones. Vamos al tercer bloque que tenemos preparado y este bloque lo va a iniciar nuevamente Blanca Rosa con el tema de la Constitución de Apatzingán. Por favor, adelante, Blanca. Gracias, Maribel. Bueno, en este recorrido histórico que hemos realizado con mis compañeros y Maribel sobre la independencia de México, vemos que es un factor importante analizar las constituciones, ya que en ellas se concretan los ideales y principios que detonaron estos movimientos, y no solo en México, sino en muchos países del mundo, ya que se plantean las bases de ese liberalismo fundamentado en el nuevo sistema económico llamado capitalismo, como ya se mencionó, y donde queda abolido ese viejo sistema feudal monárquico absolutista, ¿no?, que es por el que se luchó tanto en las revoluciones europeas desde mediados del siglo XVIII hasta los movimientos independentistas y coloniales de la Nueva España, bueno, y de toda América más bien. Si bien la Constitución de Apatzingán de 1814 fue la primera que se escribió en nuestro país, no entró en vigor, pero junto con la Constitución de Cádiz y la de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron la base para la promulgación de nuestra Carta Magna, elaborada en 1824, casi 10 años después que esta. Pero bueno, de esta ya nos hablará José Martínez más adelante. Yo regreso con la Constitución de Apatzingán, conocida también como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgada por el Congreso de la Anáhuac el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. Pero como ya dijimos, esta no entró en vigor y como todo tiene una repercusión, obvio también en estas tierras, se recrudecen los enfrentamientos entre el ejército real contra los insurgentes, persiguiéndolos por todas partes. El generalísimo José María Morelos y Pavón, que después de que murió, que habían fusilado a Miguel Hidalgo, él siguió con este gran avance de los insurgentes, que además era un excelente estratega y militar, aportó muchas de las ideas contenidas en esta primera constitución, con la participación de otros personajes independentistas también. Ellos querían orientar la lucha con el fin de legitimizar el movimiento libertario para formar una nueva nación con leyes, administración y representación propia. Para esto, el primer paso fue la organización de la Suprema Junta Nacional de América. Dicha junta se reunió en la población de Zitácuaro, en Michoacán, el agosto de 1811, territorio controlado por los independentistas. Aquí se redactaron 38 artículos con diversas propuestas, solo mencionaré algunas. La religión católica sería la oficial y única. Se abolía la esclavitud. Se establecían los 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. El reconocimiento de la soberanía popular y la independencia de la Nueva España, pero sin dejar de considerar al rey Fernando VII como monarca. Por su parte, propone quitar de manera definitiva la alusión al rey como protagonista de la nación. Y esta era una diferencia central entre las ideas de López Rayón y de Morelos. En esta concepción más republicana de Morelos, se consideraba la preferencia de los empleos públicos para los americanos, es decir, para los criollos, que si recordamos, pues la preferencia la tenían los peninsulares. Entonces aquí se reclama eso, así como los conceptos de ciudadanía, igualdad ante la ley y el respeto a la libertad. Se pretendía velar por la protección de los pobres a través de la moderación de la opulencia y el aumento de su jornal, que se traduciría en la mejora de sus costumbres, los alejaría de la ignorancia, la rapiña y el hurto. También plantea que los bienes deberían repartirse correcta y justamente, de manera que nadie se enriquezca en lo particular y todos queden socorridos en lo general. Para poner en claro cómo deberían actuar y dirigir la independencia, el líder José María Morelos y Pavón, Carlos María de Bustamante y el padre Vicente Santamaría forman un congreso al que asistirían los representantes de las provincias en calidad de diputados, para que externaran sus deseos e intereses por la causa. El primer congreso se llevó en Chilpancingo, Guerrero, en septiembre de 1813, con la asistencia de varios representantes de diversas provincias.
El 6 de noviembre se redactó la primera declaración de independencia del Reino de España. Ese mismo mes, Morelos se declaró el siervo de la nación e incitó a los demás insurgentes a lograr el triunfo del Congreso Nacional. A principios de 1814, las fuerzas realistas aumentaron su presión militar sobre los territorios dominados por los insurgentes, lo cual obligó al Congreso a emigrar de Chilpancingo a otros lugares, como al estado de Puebla, de México, de Michoacán, hasta que en octubre de ese año se instaló en el poblado de Apatzingán, donde se concretó y promulgó la Constitución estructurada por 242 artículos y además dividida en dos partes, una sobre los principios elementales o constitucionales y la otra sobre la forma de gobierno. Y aquí mencionaré solo también algunos puntos porque son muchísimos artículos, ¿no? Entonces, los más importantes: en la primera parte se establecieron los fundamentos de la soberanía, la cual se definió como popular, es decir, los insurgentes proponían que la soberanía residiera en el pueblo. Por primera vez en la historia, desde la conquista española, la Constitución extendió la denominación de ciudadano a todos los gobernados. Esto rompía la sociedad colonial que se dividía en castas. La impartición de justicia se volvía justa, incluyente e igual para todos. La educación se consideró necesaria a todos los ciudadanos como un requisito indispensable para el desarrollo de la nación. Se instituyó la libertad de imprenta. También estaban los tres poderes, que eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos son la parte fundamental de las constituciones modernas y es representado por el sistema de una república. En 1817, los estatutos y los preceptos de Apatzingán prácticamente se extinguieron, pero fueron las bases del constitucionalismo mexicano, ya que sirvió de ejercicio legislativo para comprender este sistema representativo con la división de poderes y la soberanía nacional, desterrando para siempre el viejo sistema absolutista y preservando la independencia y la libertad, sentando así las bases para el nuevo Estado mexicano. Muy bien, gracias. Antecedente que marca estos principios de la nación, que marcan antecedentes fundamentales para las constituciones futuras, ¿verdad? Muchas gracias, Blanca. Ahora, José Torres, por favor, te cedo la palabra en el tema de ascenso y caída del imperio de Iturbide. Muchas gracias, Maribel. Empezaremos diciendo que Agustín de Iturbide, como todo criollo, tuvo la opción de educarse, pero él eligió a muy temprana edad alistarse en el ejército, ingresando a la edad de 14 años en el 8 de octubre de 1797. Se destacó por combatir sin ninguna contemplación a los insurgentes una vez iniciada la guerra por la independencia, caracterizándose por su crueldad contra sus enemigos, logrando con cada triunfo ascensos en su carrera militar. Por su condición de criollo, su carrera militar tenía límite, ser solo coronel. Sin embargo, llegó a obtener el grado máximo de comandante general al ser enviado a combatir a Vicente Guerrero. Debemos decir de Iturbide que fue un defensor a ultranza de la corona española, criticando y combatiendo a todos los insurgentes, entre ellos a Hidalgo, al cual criticaba diciendo: bien se ve que no reconoce a su madre y más aún la quiere matar. Pero primero está la madre que la hija, y clamaba: la economía de España está antes que la de la Nueva España. Sobre el ofrecimiento que Hidalgo le hizo para que asumiera el cargo de teniente general de sus fuerzas rebeldes, Iturbide respondió: yo nunca traicionaría mis principios de lealtad a España.
mis convicciones de fidelidad hacia nuestra madre patria y al rey. Esto solo para que quede constancia de los giros de su postura. Cabe hacer mención sobre la crueldad que aplicaba a los insurgentes que combatía, llegando al extremo de descuartizar sus cuerpos y diseminar sus miembros para imponer el terror a las poblaciones. También es digno de mencionar su paso como jefe militar por Guanajuato, en donde saqueó, robó e implementó acciones para enriquecerse ajenas a su encargo militar y amparándose en el mismo, motivo por el cual fue denunciado ante el virrey y retirado de su encargo, aunque no fue sancionado, manteniéndose en retiro 4 años, de 1816 a 1820. La conspiración de la profesa hizo posible que Iturbide resurgiera a la vida pública. Su ambición lo llevó a planear su ascenso al poder y siempre sacó ventaja de todo lo que hacía. Había creado una vasta red de inteligencia que lo mantenía informado de todo lo que pasaba en el país. Tenía la oportunidad de poder consumar la independencia con el apoyo del clero, del ejército y de los ricos de la colonia, por lo que es llamado a encabezar el ejército del sur como su comandante para negociar con Vicente Guerrero y proclamar la independencia de México con la firma del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. De esta manera se da paso a la formación del Congreso, que deberá legislar sobre qué tipo de gobernante definir, manifestándose 3 tendencias. La primera, los monárquicos; la segunda, los republicanos; y la tercera, los borbónicos. Los primeros apoyaban la monarquía moderada que se había plasmado en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, y no les desagradaba la idea de que el propio Iturbide se coronara como emperador del país. Los republicanos, en su mayoría insurgentes que pelearon la causa en 1811 y 1812, temían que el imperio terminara en un régimen absolutista en las manos de Iturbide. Ellos proponían copiar el patrón de gobierno de los Estados Unidos. Los borbonistas estaban indecisos y divididos y dispuestos a apoyar cualquiera de estas opciones. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra en la Ciudad de México, y el 28 de septiembre los mexicanos elaboran el Acta de Independencia, que las Cortes españolas rechazan. El Congreso Constituyente mexicano proclama a Agustín de Iturbide emperador de México el 18 de mayo de 1822. Una vez proclamado el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823 por Antonio López de Santana, al que se le unen Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, el 19 de marzo de 1823, Iturbide abdica por el conflicto armado entre republicanos e imperialistas. El Imperio Mexicano fue disuelto el 8 de abril del mismo año, y el 11 de mayo Iturbide es desterrado a Italia con la promesa de no volver. Pero sus inquietudes y los aduladores lo hicieron regresar al país, solo para encontrar la muerte, ya que fue pasado por las armas el 19 de julio de 1824. Hasta ahí mi intervención, Maribel. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar este bloque contigo, José Martínez, por favor, y tú nos vas a hablar de la Constitución Política de 1824, por favor. Una vez consumada la independencia de México en 1821 y después de un periodo corto del imperio de Agustín de Iturbide, la nación mexicana tuvo a Guadalupe Victoria como su primer presidente. Para 1824, México tuvo su primera constitución política.
la ley suprema del Estado mexicano, la cual va a ser una copia fiel de la de Estados Unidos, y no podía ser de otra manera si consideramos lo que se mencionó en los segmentos anteriores, al ser inspirada en los ideales del liberalismo político y económico y a las revoluciones burguesas del siglo XVIII. El contenido de la Constitución Política de 1824 tenía que tener por base los principios del liberalismo, la prohibición de la esclavitud, que es una condición fundamental de las relaciones de producción capitalista, pues este sistema demanda mano de obra libre para contratarse. La propiedad privada como un derecho sagrado e inalienable. La República Federal como una forma de gobierno, contraria a la monarquía, con una división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, que se encarga de legislar, de crear las leyes. El ejecutivo, en manos del presidente de la República, y cuya función es la administración pública y la ejecución de las leyes. Y el judicial, que es el que aplica la ley cuando ésta es violada. El sufragio como instrumento en manos de los ciudadanos para renovar periódicamente a su gobierno. El presidencialismo como sistema político diferente a los sistemas parlamentarios europeos. El principio de la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo y no en el rey, como acontecía en las monarquías aristocráticas. La religión católica como la oficial, etc. Los gobiernos del México independiente, teniendo como base la Constitución Política de 1824, comenzaron a forjar una nueva nación, la mexicana, aunque debemos decir que esto no sería fácil, ya que después del doloroso parto de la independencia, habrían de suscitarse otras revoluciones para consolidar el orden social burgués, en el que actualmente nos encontramos. No obstante lo dicho anteriormente, debemos decir que la patria no nació auténticamente independiente y soberana. La soberanía quedaría entredicha porque no sería el pueblo quien mandara, sino los ricos que se beneficiaron de ella. Ni tampoco fuimos independientes porque esos mismos ricos crearon nuevas dependencias con otras potencias extranjeras. Desde entonces se inició una batalla que hasta hoy perdura. Los ricos y las fuerzas reaccionarias por vender y empeñar nuestra soberanía, y las fuerzas progresistas con el pueblo por defender nuestro territorio, recursos naturales, y hacer que sea la voluntad del pueblo la que prevalezca. Es todo. Bueno, pues con esta participación estamos cerrando esta interesantísima mesa de reflexión, de análisis. Yo estoy segura que a todos las personas, iba a decir los compañeros, pero bueno, compañeros si no, a las personas que nos están escuchando, les dio una gran cantidad de información, una apertura de óptica, ¿no? Una visión diferente, el que se hayan considerado todos estos entornos, todo este contexto a la guerra de independencia. Así que pues yo les agradezco muchísimo. Gracias. Estoy segura que va a ser de utilidad para quienes nos escucharon. Lo ha sido para nosotros en esta ocasión también. Gracias por sus participaciones, que estén muy bien y hasta la próxima.